Así es, Laura, y ya estamos con el segmento y la columna de Federico Montero, el director del Observatorio del Sur Global. Hola Federico, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien Federico. Agradecerte por estos minutos y hemos visto en las redes sociales del Observatorio del Sur Global, como también así en la página web, el análisis sobre las elecciones en Panamá, que bueno, justamente más o menos se analizó también cómo vienen las encuestas, ¿no Federico? Sí, así es. Bueno, es importante destacar que hubo elecciones generales en Sí. Panamá. Panamá, un país ubicado en lo que sería el norte de Sudamérica, conecta lo que es Sudamérica con Centroamérica, un emplace estratégico. Por ahí está nada más y nada menos que el canal que conecta los dos océanos, siempre fue estratégico en términos geopolíticos. Un país que llega a las elecciones y se consagra el triunfo de José Raúl Mulino. Es un candidato que es seguidor de Martinelli, un histórico dirigente de Panamá, alineado con la derecha del espectro político, que triunfa en unas elecciones en condiciones que combinan bastantes crisis, ¿no? Por un lado, el propio Mulino, quien termina ganando, estaba objetado como candidato y la Corte Suprema de Panamá lo confirmó como candidato el viernes a la tarde, es decir, menos de 48 horas antes de la elección no se sabía si podía ser candidato. Esto habla de la fragilidad institucional que atraviesa el país, un país que también está sufriendo una crisis social importante, producto de las enormes desigualdades que atraviesa Panamá, un país que viene de un proceso de movilizaciones muy importantes en relación a las críticas por el desarrollo de un emprendimiento minero con fuertes consecuencias ambientales que generó una fuerte movilización contraria a ese proyecto en un contexto, como decía yo, de enorme fragilidad institucional. El propio Martinelli, quien es el jefe político del electo presidente Moulino, es quien inicialmente iba a ser el candidato, pero no pudo ser candidato por haber sido condenado a 10 años y medio de prisión por lavado de activos e inhabilitado para ejercer cargos públicos. En estas condiciones se dan los resultados electorales, con Moulino obteniendo una ventaja de unos 9 puntos por sobre el segundo candidato. Sí, así es, Federico, ahí está, no tenía activado el micrófono. Escuchábamos eso, ¿no? Del análisis que hiciste sobre Panamá y las elecciones. Y si nos tenemos que ir, porque quizás también es lo que se habla últimamente, en las últimas semanas, los has mencionado, que es el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Porque las negociaciones que hay en torno a Israel y la ofensiva hacia Gaza, creo que medios de países que se han involucrado y han tratado de que se pacifique, ¿cómo continúan estas negociaciones? Bueno, hay una ronda de negociaciones importantes que incluyen, por un lado, a los líderes de Hamas, que es el grupo que llevó adelante los ataques terroristas el último 7 de octubre en territorio israelí, pero que es representativo de la población en Gaza, es el grupo más representativo de la población en Gaza, lleva negociaciones con el gobierno israelí y con otros actores políticos de la región que forman parte del mundo árabe, pero son aliados de Israel como Arabia Saudita y Qatar, dos naciones que hay que tener en cuenta para entender que este conflicto, si bien se expresa como una oposición entre Israel y la autoridad de Gaza, en realidad incluye todo un tablero geopolítico de Medio Oriente que está en vilo producto de estas tensiones. Al interior incluso del gobierno de Israel hay sectores que preferirían llegar a un acuerdo y hay sectores que preferirían continuar con la dinámica del enfrentamiento porque entienden que si se llega a un punto de acuerdo político con Hamas implicaría una especie de derrota frente a sus ideales e incluso pondría en riesgo la propia supervivencia del gobierno de Netanyahu, que está atada a un sector de extrema derecha que lo apoya en el gobierno. En este contexto se producen distintas tensiones sobre
la sostenibilidad de la avanzada de Israel, sobre todo ahora en la zona sur de la Franja de Gaza, por el enorme costo humanitario que tiene esta intervención. Estamos hablando de más de 36.000 personas civiles muertas por el avance del ejército israelí. Y las consecuencias que tienen humanitarias van generando una opinión pública para ponerle límites a la forma en que Israel está llevando adelante este ataque sobre la población civil. Y las repercusiones no solamente se dan en Medio Oriente, sino Exacto. en distintos países de Europa y particularmente en Estados Unidos mismo, el principal aliado de Israel. Por eso fue noticia las gigantescas protestas que hubieron en distintas universidades en Estados Unidos, donde los estudiantes tomaron las universidades pidiendo que el gobierno norteamericano deje de apoyar a Israel para forzarlo a una negociación. La respuesta que tuvieron estas protestas por parte de las autoridades norteamericanas implicaron en algunos casos detenciones de profesores y estudiantes que estaban manifestándose, pero se colaron, si se quiere, en la propia dinámica interna de la política norteamericana, donde va a haber elecciones en este noviembre. Así que vemos cómo los temas se conectan, la política norteamericana, sus alianzas en Medio Oriente se conectan con la política doméstica, y en el campo de Israel también la propia política exterior y la avanzada sobre la población civil en Gaza también tiene repercusiones dentro de Israel, donde también hay gigantescas manifestaciones pidiendo el cese del fuego. En ese complejo escenario se manejan las negociaciones que hasta la hora que estamos conversando ahora no han tenido buen porto. Y continuando con el tema de las elecciones, has hablado de las elecciones en Panamá, de las que posiblemente, bueno, obviamente se saben que van a venir en Estados Unidos. También tenemos que hablar de las elecciones municipales que marcan, si se quiere, un rumbo distinto en el Reino Unido con el triunfo de los laboristas. Bueno, sí, este es un escenario diferente que por ahí no venimos conversando tanto últimamente. Estamos hablando del Reino Unido, lleva adelante un gobierno de signo conservador, que es heredero del proceso que llevó a Inglaterra a salirse de la Unión Europea, el famoso Brexit, que fue muy conocido en su momento, que era la salida de Inglaterra de la Unión Europea, llevada adelante por el entonces primer ministro Boris Johnson, que terminó su gobierno envuelto en una serie de escándalos. La continuidad de ese proceso político se esperaba que tuviera importantes resultados para la economía inglesa. Sin embargo, lejos de haber sido un elemento que dinamizó la economía inglesa, la salida del Brexit, junto con los conflictos que ha tenido en relación a la inflación creciente, bueno, en relación a distintas dinámicas vinculadas con dificultades económicas, han llevado a que el gobierno conservador se viera erosionado en su legitimidad. Y ahí aparece el triunfo en estas elecciones municipales de la oposición laborista, que es una especie de centro-izquierda que venía muy rezagada en la posibilidad de generar apoyos, pero que dio un golpe fuerte en estas elecciones municipales, y que, envalentonado el jefe de los laboristas, pidió que adelanten las elecciones generales en Inglaterra frente a la poca popularidad que hoy tiene el gobierno de derecha liderado por Rishi Sunak. Ahí está, para conocer un poquito también lo que sucede, ¿no? Bien decías hace rato que no hablábamos del Reino Unido y bueno, todo lo que también pasa políticamente, pero bueno, el gran tema quizás es todo lo que está sucediendo, el conflicto en Israel ante Gaza también, y bueno, cómo repercute a nivel mundial. Federico, como siempre, ¿no? Invitamos a Laura a que se sumen al Observatorio del Sur Global en las redes sociales y en la página. En la página observatoriodelsurglobal.com y por supuesto también en Instagram, en las redes sociales, Observatorio Sur Global. Así es. Federico, muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos el lunes que viene. Ahí pasaba Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Continuamos hasta las 12. Acá en el Magazine